¿Crees que algunos secretos pueden destruir una familia entera en segundos? Verdes, en el shock, lo dejó paralizado en la puerta del cuarto del fondo de la hacienda, donde el aroma de talco infantil se mezclaba con el aroma de café que siempre perfumaba la casa al amanecer. Antes de comenzar esta historia, no olvides darle me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El hacendado Eduardo Morales nunca imaginó que su vida perfecta se desmoronaría en una mañana de septiembre, cuando encontró a su empleada Rosa sosteniendo un bebé que tenía sus propios ojos. El viento soplaba fuerte a través de los campos de maíz, llevando consigo el presagio de una tormenta que cambiaría todo. Rosa, una joven mestiza de 22 años, tembló al ver al patrón en la puerta. Sus ojos castaños, normalmente dulces y sumisos, ahora cargaban el peso de un secreto que ya no podía esconder. En el bebé en sus brazos lloraba bajito, como si sintiera la tensión que se apoderaba del ambiente. Las paredes de madera de la pequeña casa parecían susurrar historias de otras mujeres que habían pasado por situaciones similares, mujeres cuyos nombres fueron olvidados por la historia, pero cuyas lágrimas aún resonaban en el viento. Eduardo tragó saliva, sus manos temblorosas, aferrándose al marco de la puerta. Había construido su reputación como un hombre íntegro en la comunidad de San Miguel, un pequeño pueblo donde todos se conocían y donde los secretos tenían patas cortas. Su hacienda prosperaba. Su matrimonio con Carmen era envidiado por muchos y su posición social era respetada en toda la región. Pero ahora, mirando a ese niño, sentía como si todo se estuviera desmoronando como un castillo de arena. Patrón, la voz de Rosa salió como un susurro quebrado. Puedo explicar. Sus palabras se perdieron en el aire espeso de la mañana, mientras el sol comenzaba a salir por detrás de las montañas distantes, tiñendo el cielo de un rojo que recordaba sangre. El bebé se calmó momentáneamente, como si reconociera la voz del padre, que aún no sabía que era padre. Eduardo cerró los ojos por un instante, tratando de procesar la realidad que se presentaba ante él. Recordó la noche algunos meses atrás, cuando Carmen había viajado para cuidar de su madre enferma en la capital. Recordó cómo había encontrado consuelo en los brazos de Rosa después de una discusión, particularmente amarga con su esposa, sobre la imposibilidad de tener hijos. Recordó la culpa que lo corroía durante semanas después de esa noche y cómo había tratado de fingir que nada había ocurrido. El sonido de las campanas de la iglesia a lo lejos rompió el silencio tenso, recordándole que Carmen pronto despertaría y bajaría para el desayuno. El pánico se apoderó de su pecho. ¿Cómo explicaría esa situación? ¿Cómo miraría a los ojos de su esposa, sabiendo que había traicionado no solo su confianza, sino también sus sueños de maternidad? Rosa se levantó lentamente de la cama simple donde estaba sentada, el bebé aún en sus brazos. Sus ropas simples de empleada parecían más gastadas que nunca, y Eduardo notó por primera vez las ojeras profundas bajo sus ojos, señales de noche sin dormir, cuidando sola al niño. Ella había escondido el embarazo con ropas holgadas y excusas constantes sobre dolores de espalda. Y él, ciego por su propia culpa y negación, había elegido no ver las señales obvias. Señor Eduardo, intentó nuevamente. Su voz más firme ahora: anhele su hijo. Las palabras cayeron en el ambiente como piedras en un lago tranquilo, creando ondas que se esparcieron por todos los rincones de la pequeña casa. El bebé abrió los ojos en ese momento, revelando el verde inconfundible de los ojos de los Morales, la marca registrada de la familia que había pasado por generaciones. Eduardo sintió que las piernas se le aflojaron, miró al niño y vio no solo sus propios ojos, sino también la forma de su mentón. La curvatura de sus cejas era innegable. Ese bebé era su hijo, fruto de una noche de debilidad que ahora amenazaba con destruir todo lo que había construido. El viento continuó soplando, ahora más fuerte, haciendo que las cortinas simples de la ventana danzaran como fantasmas. A lo lejos, podía escuchar a Carmen moviéndose en el cuarto principal, sus pasos resonando por el corredor de madera. En pocos minutos, ella bajaría y encontraría una realidad que cambiaría sus vidas para siempre. Eduardo sabía que no había vuelta atrás. No había manera de deshacer lo que estaba hecho. El secreto había nacido literalmente y ahora cobraba vida propia. Carmen Morales bajó las escaleras esa mañana con el mismo ritual de siempre, cabello perfectamente arreglado en un moño elegante,
vestido floreado que realzaba su figura esbelta y una sonrisa serena que escondía el dolor profundo de 7 años de matrimonio sin hijos. El aroma de café que normalmente la tranquilizaba, ahora parecía distante, opacado por una sensación extraña de que algo había cambiado en el aire de la hacienda. A los 35 años, Carmen se había acostumbrado a las miradas de lástima de las vecinas en la iglesia, a los susurros sobre su esterilidad y a las sugerencias bien intencionadas sobre tratamientos milagrosos y promesas a santos. Había aprendido a sonreír y a asentir educadamente, mientras por dentro su corazón se hacía pedazos un poco más cada domingo. Eduardo siempre la consolaba diciendo que eran completos el uno para el otro, pero ella sabía que él también soñaba con tener un heredero para la hacienda. El silencio inusual de la cocina la hizo fruncir el ceño. Rosa siempre llegaba antes del amanecer para preparar el desayuno y el sonido de sus actividades matutinas era parte de la sinfonía diaria de la casa. Pero esa mañana todo estaba quieto, demasiado quieto. Carmen caminó por la sala de estar, sus tacones bajos resonando en el piso de madera pulida, hasta llegar a la ventana que daba al fondo de la propiedad. Fue entonces que vio a Eduardo saliendo de la pequeña casa de los empleados, su rostro pálido, como si hubiera visto un fantasma. Caminaba lentamente, los hombros curvados por el peso de algo que Carmen no podía identificar. Sus movimientos eran los de un hombre derrotado, muy diferentes de la postura confiada que ella conocía. Una sensación de frío se instaló en su estómago, un presentimiento que trató de ignorar, pero que crecía a cada segundo. Carmen conocía a Eduardo desde hacía 15 años, desde que se casaron aún jóvenes, en una ceremonia de la que todo el pueblo habló durante meses. Él era el hijo menor de los Morales, heredero de tierras prósperas y de un linaje respetado. Ella, hija de comerciantes exitosos, había sido considerada una elección perfecta para él. Juntos formaban la pareja modelo de San Miguel, admirados por su devoción mutua y su sociedad en los negocios de la hacienda. Pero Carmen no era ingenua. Había notado cómo su marido miraba a Rosa a veces, principalmente en los últimos meses, cuando la joven empleada parecía estar siempre cansada y usaba ropas cada vez más holgadas. Carmen había atribuido esos detalles al exceso de trabajo, o tal vez algún problema de salud, pero una parte de ella, una parte que había enterrado profundamente, susurraba otras posibilidades. El sonido de un llanto de bebé cortó el aire matutino como una cuchilla afilada. Carmen se inmovilizó, su corazón deteniéndose por un momento antes de dispararse en un ritmo frenético. No había bebés en la hacienda. No había bebés en ningún lugar cerca de allí. El sonido venía claramente de la dirección de la casa de los empleados, y su intensidad crecía, volviéndose imposible de ignorar. Carmen sintió que sus piernas se movían solas, llevándola hacia la puerta del fondo. Cada paso parecía una eternidad. Cada respiración un esfuerzo monumental. El mundo a su alrededor se volvió surreal, como si estuviera caminando a través de un sueño o tal vez una pesadilla. Las flores del jardín que cuidaba con tanto amor parecían descoloridas, los colores drenados por la realidad que se acercaba. Cuando llegó a la puerta de la pequeña casa, sus manos temblaron al tocar la manija. A través de la ventana podía ver a Rosa sentada en la cama, meciendo a un niño pequeño. La empleada parecía exhausta, sus ojos rojos de llorar, pero había algo más en su expresión, una ternura maternal que Carmen reconoció inmediatamente, porque era exactamente lo que había soñado sentir algún día. Carmen respiró profundo y abrió la puerta. El chirrido de la madera anunció su presencia y Rosa levantó los ojos, el terror inmediatamente esparciéndose por su rostro. «Señora Carmen», susurró instintivamente apretando al bebé contra su pecho, como si quisiera protegerlo o esconderlo. «Rosa», dijo Carmen, su voz sorprendentemente calmada, considerando la tormenta que rugía dentro de ella. «¿De quién es ese bebé?». La pregunta salió simple, directa, pero cargada de un peso que ambas mujeres sintieron inmediatamente. Rosa bajó los ojos, incapaz de mantener el contacto visual. Sus lágrimas comenzaron a caer nuevamente, goteando en el paño que envolvía al niño. «Señora Carmen, yo puedo explicar». Su voz era casi inaudible, quebrada por la culpa y el miedo de lo que estaba por venir. Carmen se acercó lentamente, sus ojos fijos en el bebé. A medida que se aproximaba podía ver más claramente las facciones del niño y su corazón. «Sí»,
contrajo dolorosamente al reconocer características familiares a los ojos verdes, inconfundiblemente de linaje Morales. La forma de la nariz que le recordaba a Eduardo cuando era más joven en las fotografías de familia, la curvatura de los labios que había besado miles de veces durante años de matrimonio. No necesitas explicar, dijo Carmen finalmente, su voz ahora más baja, cargada de un dolor que nunca había experimentado antes. Se sentó pesadamente en la única silla de la pequeña casa, sus piernas finalmente cediendo al peso de la realidad. El bebé dejó de llorar en ese momento, como si sintiera la presencia de la nueva persona. Sus pequeños ojos verdes se volvieron hacia Carmen y, por un momento terrible y maravilloso, ella sintió lo que podría haber sido amor maternal. Era el hijo que había soñado tener, pero nacido del cuerpo de otra mujer, fruto de una traición que despedazaba su mundo. Carmen miró fijamente al niño, sus manos cruzadas en el regazo temblando casi imperceptiblemente, mientras Rosa esperaba una explosión de ira que nunca llegó. ¿Hace cuánto tiempo?, preguntó Carmen finalmente, su voz tan baja que Rosa tuvo que inclinarse para escuchar. Rosa tragó saliva. Nació hace 3 semanas, señora. Su respuesta vino acompañada de lágrimas. Traté de esconderlo. Sabía que no estaba bien, pero no tenía a dónde ir. Carmen cerró los ojos, haciendo cálculos mentales que confirmaron sus peores temores. ¿Él sabe?, preguntó. «Ansí, señora. Acabo de descubrirlo ahora». Rosa bajó la cabeza. No quería que esto pasara. Juro, por todos los santos, que no quería. Carmen estudió el rostro de la joven empleada. Rosa tenía apenas 22 años, huérfana desde los 15, cuando había llegado a la hacienda buscando trabajo. Recordaba cómo había sentido una especie de instinto maternal por la niña. ¿Lo amas?, preguntó Carmen de repente. Rosa levantó los ojos, sorprendida. Al bebé. «Sí, señora. Amo a mi hijo más que a mi propia vida». «No». Carmen movió la cabeza lentamente. «¿Amas a mi marido, Eduardo?». El silencio fue pesado. Cuando Rosa finalmente habló, su voz era casi un susurro. «Pensé que lo amaba, pero ahora sé que lo que sentía era gratitud y soledad. Mucha soledad». Carmen conocía esa soledad. «¿Y Eduardo?», preguntó. «¿Él te dijo que te ama?». Rosa movió la cabeza rápidamente. «No, señora, fue solo una vez. Estaba bebiendo. Estaba triste porque ustedes habían peleado antes de que la señora partiera. Lloraba y decía que se sentía un fracaso como hombre». Durante años, Carmen se había culpado por no poder quedar embarazada, y ahora descubría que Eduardo era perfectamente capaz de engendrar hijos, solo que no con ella. «¿Tienes leche?», preguntó Carmen abruptamente. Rosa asintió sonrojándose. Carmen se levantó, caminó hasta la ventana y vio a Eduardo caminando nerviosamente cerca del granero. «Rosa», dijo sin volverse, «necesito que me escuches con mucha atención». Carmen se volvió lentamente, sus ojos cargando una determinación que contrastaba con la vulnerabilidad anterior. «Nadie más puede saber sobre esto. ¿Entiendes lo que esto significaría para todos nosotros?». Rosa asintió vigorosamente. «Sí, señora Carmen. Entiendo. Puedo irme. Puedo llevar a mi hijo y desaparecer. Nadie nunca sabrá que él existe». «No». A la respuesta de Carmen fue tan rápida y firme que sorprendió a ambas mujeres. Carmen se acercó a la cama donde Rosa estaba sentada y, por primera vez desde que entrara al cuarto, miró directamente. Al bebé anuir no resuelve nada, solo crea más problemas, más secretos, más dolor. El bebé se había dormido en brazos de Rosa. Carmen extendió la mano hesitante hacia el niño. ¿Puedo tocarlo?». Rosa sintió lentamente. Carmen tocó suavemente la mejilla del niño con la punta de los dedos, sintiendo la piel suave y tibia. «Es hermoso», susurró Carmen. «Tiene la nariz de Eduardo cuando era bebé». Vi las fotos antiguas. Rosa observó a Carmen con cautela. «Señora Carmen, no say lo que la». «Señora, está pensando». «Pero estoy pensando», Carmen la interrumpió, «que este niño no tiene culpa de los pecados de los adultos. Estoy pensando que merece una familia, estabilidad, un futuro». Miró directamente a Rosa. «Y estoy pensando que tal vez Dios nos está ofreciendo una solución que ninguna de nosotras había imaginado». Rosa frunció el ceño. Confusa, «No entiendo». Carmen caminó hasta la pequeña cómoda y abrió el cajón superior, encontrando un sobre con los ahorros de Rosa.
Ann contó rápidamente los billetes y sacó una pequeña bolsa de su propio bolsillo. Esto no es suficiente para comenzar una nueva vida en otro lugar, dijo Carmen. No estoy ofreciendo dinero para que te vayas. Estoy ofreciendo una sociedad, Rosa Parpario, completamente perdida, una sociedad. Carmen se sentó nuevamente, sus manos entrelazadas. Eduardo y yo no podemos tener hijos. Tú tienes un hijo que es biológicamente de él, pero nacido en circunstancias imposibles. Todo el pueblo nos conoce y sabe de nuestra situación. Si de repente apareciéramos con un bebé, sería una celebración, un milagro tardío. La comprensión surgió en el rostro de Rosa Seguidau. Por ojo. No, señora, no puedo. No puedo abandonar a mi hijo. No te estoy pidiendo que lo abandones, dijo Carmen calmadamente. Te estoy pidiendo que ayudes a criarlo como una niñera especial. Continuarías aquí, lo cuidarías todos los días. Él sería oficialmente nuestro hijo, pero nunca lo perderías realmente. Rosa movió la cabeza. Vigoro Seymen, esto es una locura. Nadie creería. No tendrías que fingir completamente, dijo Carmen. Serías como una segunda madre para él, y cuando crezca lo suficiente para entender, le contaremos la verdad. Pero hasta entonces, él tendría legitimidad, herencia, un hombre respetado. ¿Y si digo que no?, preguntó Rosa finalmente. Carmen se volvió hacia ella y Rosa vio algo peligroso en los ojos de la patrona. Entonces tendrás que explicar a todo el pueblo cómo lograste mantener a un bebé con el salario de una empleada doméstica. Y Eduardo tendrá que explicar cómo una situación así afectará su reputación. Rosa entendió que Carmen no estaba solo ofreciendo una solución, sino dictando los términos de supervivencia. Necesito pensar, dijo finalmente. Tienes una hora, respondió Carmen. Si no llegamos a un acuerdo rápidamente, Eduardo tomará sus propias decisiones y te garantizo que no serán tan generosas como las mías. Dentro de la pequeña casa, el bebé había despertado y miraba alrededor con curiosidad inocente, ajeno al drama que su existencia había creado. Rosa lo mecía automáticamente. ¿Cómo sería?, preguntó Rosa finalmente. Carmen sintió alivio al percibir que la joven consideraba la propuesta. Continuarías viviendo aquí, pero en una de las casas más grandes, aquella cerca del huerto que está vacía. Serías oficialmente la niñera con salario duplicado. Rosa asintió lentamente. ¿Y cuando llore de noche? ¿Cuándo necesite cuidados? Lo cuidarías durante el día. Le enseñarías a caminar, a hablar. Estarías presente en todos los momentos importantes, dijo Carmen. Por las noches, cuando sea necesario, podrías venir a la casa principal. Diríamos que tienes un don especial con niños. La ironía no se les escapó a ninguna de las dos mujeres. Carmen estaba proponiendo comprar el derecho de ser madre de un hijo que nunca podría ser biológicamente suyo, mientras Rosa estaba siendo forzada a vender su maternidad. ¿Y sobre amamantar? Preguntó Rosa. Sonrojando, San Carmen vaciló. Encontraremos una manera. Tal vez puedas continuar haciéndolo discretamente. El bebé comenzó a gimotear y Rosa instintivamente levantó su blusa. Carmen se volvió, dándole privacidad, pero no pudo evitar escuchar los sonidos que llenaron el cuarto, recordatorio doloroso de su propia inadecuación. ¿Tiene nombre?, preguntó Carmen. Santiago, respondió Rosa suavemente. Santiago Miguel. Por el santo patrón del pueblo, Carmen asintió. Es un buen nombre. Mantendremos Santiago. Un ruido de pasos hizo que ambas mujeres se tensaran. Eduardo apareció en la puerta, su rostro cargando una determinación sombría. Carmen, dijo sorprendido. ¿Qué estás haciendo aquí? Resolviendo el problema que creaste, respondió Carmen fríamente. Eduardo entró, cerrando la puerta. Sus ojos fueron hacia Rosa, que sostenía al bebé contra su hombro. Rosa me contó, dijo finalmente. Me lo imaginé, respondió Carmen. Y ahora estamos decidiendo qué hacer. Carmen, ¿puedo explicar? No necesitas explicar, lo interrumpió Carmen. Lo que está hecho, está hecho. La Cushionese. ¿Cómo seguimos sin destruir todo lo que construimos? Eduardo miró al bebé y Carmen vio algo suavizarse en su expresión. Era orgullo paternal. Es hermoso, dijo suavemente. Sí, lo es, concordó Carmen. Why is Teji? Nuestro hijo, si estás de acuerdo con lo que estoy proponiendo en Eduardo, frunció el ceño. Carmen explicó rápidamente el plan.
observando la expresión de su marido. Cambiar de confusión a sorpresa y después a esperanza. ¿Harías eso?, preguntó cuando ella terminó. ¿Criarías al hijo que tuve con otra mujer? Carmen se volvió para mirarlo directamente. ¿Haría eso por el hijo que tienes, Eduardo? Por el hijo que nosotros podríamos tener juntos si somos inteligentes sobre cómo manejamos esta situación. Eduardo miró al bebé, después a Rosa, después a Carmen. ¿Y tú, Rosa? ¿Estarías de acuerdo? Rosa abrazó a Santiago más fuerte. ¿Haría cualquier cosa para garantizar el futuro de mi hijo? Incluso si eso significa compartirlo. Todos entendieron que lo que estaban proponiendo era extraordinario y peligroso. Un arreglo que exigiría secretos constantes. Necesitamos ser muy cuidadosos, dijo Carmen. La historia necesita ser perfecta. ¿Cuál sería la historia?, preguntó Eduardo. Carmen sonrió, pero era una sonrisa fría. Tuve un embarazo secreto, lo escondí porque tuve problemas al principio y temía perder al bebé. Rosa me ayudó durante todo el proceso. Por eso tiene una conexión especial con Santiago. La conspiración fue tejida con precisión en los días siguientes. Carmen se reveló como una maestra del engaño, orquestando cada detalle con frialdad. Eduardo siguió sus instrucciones como un hombre en trance. Rosa fue transferida a la casa más grande cerca del huerto, como se había prometido. Carmen comenzó a aparecer en público con un brillo renovado, contando sobre cómo finalmente había sido bendecida con un hijo. Describía los meses de embarazo secreto con detalles convincentes. El pueblo de San Miguel reaccionó como Carmen había previsto. Hubo celebraciones, misas de agradecimiento, regalos. Santiago fue declarado un milagro por el padre local. Carmen recibió cada felicitación con gracia estudiada, pero las noches eran diferentes. Carmen se sentaba sola, escuchando los sonidos distantes de Santiago llorando en la casa del huerto. Rosa lo consolaba, pero Carmen sentía cada llanto como una puñalada. Edward trataba de acercarse, pero Carmen se había vuelto distante. ¿Te arrepientes?, preguntó Eduardo una noche. Me arrepiento de muchas cosas, pero salvar a ese niño de una vida de bastardía no es una de ellas, respondió Carmen. ¿Y nosotros, nuestro matrimonio? Nuestro matrimonio cambió para siempre el momento en que entraste a la cama de Rosanne. Lo que tenemos ahora es una sociedad para criar a un niño en 3 meses. Santiago fue bautizado en una ceremonia hermosa, pero Carmen notó cambios en Rosa. La joven se había vuelto más confiada. Hablaba con Santiago como si fuera realmente su hijo, lo que biológicamente era verdad. Se está olvidando de su lugar, le dijo Carmen a Eduardo. La gente está comenzando. Cuando Eduardo habló con Rosa, encontró una mujer diferente de la joven tímida que había aceptado el arreglo. Él es mi hijo, señor Eduardo, dijo firmemente. Puedo fingir para el resto del mundo, pero cuando estoy a solas con él es mi hijo. El primer año de Santiago pasó como un sueño inquieto. Carmen se había vuelto maestra en representar a la madre devota en público, pero cada noche sentía un pedazo de sí misma siendo arrancado. Rosa había encontrado su equilibrio, siendo la niñera perfecta durante el día, pero completamente madre cuando las puertas se cerraban. Fue durante una tarde calurosa que todo comenzó a desmoronarse. Doña Esperanza, la vecina más chismosa, se acercó a Carmen. «¡Qué niño tan hermoso!», comentó, observando a Santiago jugar. «¿No crees que Rosa se está apegando demasiado?». Es curioso cómo Santiago se parece tanto a ella en Carmen. Sintió que su estómago se contraía. Si Esperanza estaba viendo similitudes donde no existían, otras personas también podrían estar haciendo conexiones peligrosas. Esa noche Carmen confrontó a Eduardo. «Necesito que despidas a Rosa». ¿Por qué? Porque la gente está comenzando a sospechar que Santiago es hijo de ella. Eso es ridículo. Los chismes pueden destruir reputaciones. Si la gente comienza a creer que Santiago es hijo de Rosa, eventualmente alguien va a cuestionar quién es el padre en Rosa. Nunca dejaría a Santiago. Entonces tendremos que hacer que su permanencia sea incómoda. A la mañana siguiente, Carmen fue a la casa del huerto. «Rosa, necesitamos hablar sobre tu futuro aquí. La gente está comenzando a hacer preguntas sobre ti, sobre Santiago. Creo que sería mejor si consideraras buscar trabajo en otro lugar. La señora me está despidiendo. Estoy ofreciendo una salida
digna antes de que la situación se vuelva insostenible. No voy a dejar a mi hijo. Santiago no es tu hijo. Él es mi hijo legalmente y en todos los sentidos que importan, pero no biológicamente y no en su corazón. Carmen se dirigió a la puerta con Santiago en brazos. Tenías a Nahora. Tienes una decisión difícil por delante en Rosa. Permaneció 3 días, negándose a partir. Durante esos días, Carmen asumió cuidados más directos del niño. Las noches se volvieron batallas, con Santiago buscando. Los brazos familiares que ya no estaban disponibles. La resolución vino cuando doña Esperanza apareció con información maliciosa. Su prima había trabajado en una clínica donde Rosa había recibido cuidados prenatales. Esperanza estaba esparciendo la historia de que Santiago era hijo de Rosa, no de Carmen. Carmen tomó la decisión más drástica. Haz tus maletas, te vas mañana. Ya dije que no voy a dejar a mi hijo. No. Tienes opción. Esperanza descubrió sobre tus visitas a la clínica. Esparciendo que Santiago es tu hijo. ¿Y si me quedo y confieso todo? Carmen sonrió fríamente. Entonces todos sabrán que seduciste a un hombre casado y después conspiraste para robar al hijo resultante. ¿Crees que tendrán simpatía por ti o por mí? La esposa traicionada que fue G. Eneros A. Rosa besó la frente de Santiago y susurró. Perdóname, mi hijo. Rosa partió con el primer rayo de sol. Carmen esparció la nueva versión en que Rosa había tenido un affair, quedado embarazada y abandonado al bebé, y que Carmen había decidido criar al niño abandonado. 6 meses después, Carmen recibió una carta de Rosa con una fotografía. Espero que Santiago esté bien. Está siempre en mis pensamientos. Un día, cuando sea grande, tal vez pueda explicarle que algunas personas aman tanto que están dispuestas a sufrir cualquier cosa. Carmen guardó la carta, decidiendo que algunos secretos eran demasiado pesados. 20 años pasaron. Santiago Morales se había convertido en un hombre alto y guapo, pero con una melancolía inexplicable, una búsqueda constante por algo que no podía nombrar. Fue en una tarde calurosa que el pasado finalmente lo alcanzó. Santiago encontró a los empleados reunidos alrededor de una mujer de mediana edad que acababa de llegar. Cuando levantó el rostro, Santiago vio ojos que reconoció de sueños. Santiago, susurró la mujer. «Soy Rosa», dijo, lágrimas cayendo. «Rosa Santos, solía trabajar aquí hace muchos años. ¿Me conoces? Te conocí antes de que te conocieras a ti». Mismo Carmen apareció, su rostro palideciendo al ver a Rosa. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Vine a ver a mi hijo». Santiago miró entre las dos mujeres. Eduardo apareció, deteniéndose al ver a Rosa. «Yo lo di a luz hace 21 años», dijo Rosa. «Lo amamanté, lo cuidé, lo amé más que a mi propia vida. Fui su madre durante los primeros 15 meses, hasta que fui forzada a partir». «¿Por qué siento que te conozco?», preguntó Santiago. «Porque me conoces». Yo te cantaba para dormir. Siempre sentiste que algo estaba faltando, ¿verdad? Santiago ahogó un grito. Era exactamente eso. Eduardo finalmente encontró su voz en sí. Es verdad. Santiago sonrió. Tristemente siempre lo supe. No conscientemente, pero siempre supe que había un secreto. Caminó hasta Rosa y tocó su rostro. «Eres mi madre, Shi. Soy tu madre. Y nunca dejé de amarte». Santiago sacó un sobre amarillento del bolsillo. «Encontré esto en tu gaveta cuando era adolescente. Siempre supe que había algo que no me estabas contando». Carmen, los ojos, derrotada. Santiago miró a los tres. «Ahora aprendemos a ser una familia de verdad», dijo. «A pesar de todos los secretos, ustedes son las únicas personas que conozco como padres». Se volvió hacia Rosa. «Tú me diste la vida y los primeros meses de amor. Hacia Eduardo me criaste con honor y me enseñaste a ser un hombre. Hacia Carmen me enseñaste disciplina y me diste oportunidades. Me amaste de la única forma que sabías». Carmen comenzó a llorar. «Traté de amarte como si fueras mío y lo lograste», dijo Santiago abrazándola. Rosa se acercó y puso la mano en el hombro de Carmen. «Ambas amamos al mismo niño. Eso nos hace familia, no enemigas». Eduardo se unió al abrazo. En el patio donde todo había comenzado, 4 personas encontraron una forma genuina de paz. «¿Valió la pena?», preguntó Santiago en todo el secreto todo el dólar. «¿Valió la pena?». Rosa y Carmen se miraron. «Sí»,
dijeron al mismo tiempo. Por primera vez en 20 años, Santiago Morales se sintió completo. Esta historia tocó mi corazón, como espero que haya tocado el tuyo. A veces, las familias más fuertes nacen no de la sangre, sino del amor que elegimos construir. Santiago encontró 3 personas dispuestas a sacrificar todo por su bienestar, cada una a su manera imperfecta, pero sincera. ¿Crees que el amor verdadero puede nacer del dolor? ¿Que las familias más hermosas son aquellas que elegimos reconstruir después de que los secretos son revelados? No olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando y qué parte de esta historia te marcó más o qué fue lo que más te tocó el corazón. Tu participación hace que nuestra comunidad crezca y nos motiva a seguir compartiendo estas historias que llegan al alma.